Baster había jurado no volver a salvar ni un solo alma, y mucho menos una de piel azul. Pero cuando dos niños alienígenas aterrorizados se interpusieron entre él y una muerte segura, suplicándole a su propio padre que no lo matara, comprendió que no podía pasar de largo. El bosque respiraba a su alrededor como una criatura viva cargada de intenciones malignas. Cada crujido hablaba de peligros ocultos en las sombras. Cada leve movimiento de las hojas sugería amenazas que podían materializarse sin aviso. A sus 45 años, su cuerpo era un mapa detallado de violencia sufrida y sobrevivida. Cicatrices cruzaban su rostro curtido y sus manos callosas como ríos tallados en piedra antigua por la erosión implacable. Avanzaba por la maleza densa sin hacer ruido. Sus botas de cuero gastado encontraban apoyo seguro en el musgo y las hojas podridas con la precisión practicada de un depredador nacido en estos bosques y moldeado por sus brutales lecciones. El hacha casera que llevaba firmemente aferrada en sus manos marcadas pesaba lo suficiente como para requerir fuerza considerable solo para transportarla. Su filo, mantenido con cuidado obsesivo, podía partir hueso tan fácilmente como madera blanda. El mango de madera, alisado y oscurecido por años de matar animales y enemigos. Respiraba lenta y cuidadosamente, a pesar del peso considerable del arma en su mochila. Sus ojos grises pálidos escaneaban constantemente el laberinto verde que lo rodeaba con el frío cálculo de quien sabía que sobrevivir significaba estar siempre alerta. Todos sus sentidos permanecían en máxima tensión ante la menor señal de peligro. Cada músculo de su cuerpo curtido por la batalla se mantenía tenso y listo para saltar a la acción violenta en cualquier instante. Esto era en lo que se había convertido después de las guerras salvajes que habían arrasado este mundo. Después de ver morir brutalmente a todos los que alguna vez había querido, después de que todo lo que lo hacía humano le fuera arrancado sistemáticamente, salvo la necesidad primal y abrumadora de sobrevivir un día más en esta selva despiadada. Cazaba comida para sostenerse durante las próximas semanas. Y el bosque lo sabía con esa conciencia instintiva que desarrollan los animales de presa cuando un depredador hábil entra en su territorio. Una rama crujió a su izquierda, el sonido tan nítido que cortó el ruido ambiental del viento y las hojas. Baster se quedó inmóvil al instante, como si lo hubieran tallado del mismo tronco que los árboles que lo rodeaban, convirtiéndose en parte del paisaje. Sus dedos marcados se cerraron con más fuerza sobre el mango gastado del hacha, los nudillos blanqueándose bajo la presión mientras sus músculos se preparaban para la explosión de acción. El sonido se repitió segundos después, más cerca y más deliberado. Un roce intencionado contra corteza áspera que indicaba que algo se movía con propósito y no al azar. Cambió el peso del cuerpo con lentitud agonizante, redistribuyéndolo para no hacer ruido, colocándose detrás del tronco grueso de un árbol robusto. Sus ojos experimentados se entrecerraron mientras seguía el origen del disturbio con la paciencia de quien había sobrevivido innumerables situaciones similares por negarse a precipitarse. Su corazón mantuvo el ritmo constante y lento de un hombre que había mirado a la muerte a los ojos demasiadas veces durante demasiados años como para seguir temiendo su llegada. La maleza densa se abrió poco a poco y una criatura escamosa del tamaño de un gran perro de caza salió al pequeño claro. Su piel gruesa, moteada en tonos verdes y marrones, le ofrecía un camuflaje perfecto contra el suelo del bosque. Se detuvo a olfatear el aire con visible cautela, sacando y retrayendo repetidamente su lengua bífida para detectar presas o depredadores. Baster permaneció inmóvil y observó con paciencia absoluta, su mente táctica calculando la distancia exacta, el ángulo óptimo de ataque y la fuerza precisa necesaria para matarla rápida y eficientemente. Cuando la criatura finalmente le dio la espalda vulnerable, se movió con la rapidez decisiva de una serpiente que ataca. 3 pasos completamente silenciosos cerraron la distancia y el pesado hacha descendió en un arco brutal y perfectamente controlado. La hoja atravesó limpiamente columna y costillas con un crujido húmedo que resonó brevemente en el pequeño espacio. La criatura se derrumbó al instante, su cuerpo convulsionando en espasmos involuntarios de muerte súbita. Baster extrajo la hoja empotrada sin ceremonia ni vacilación, ya escaneando el entorno en busca de amenazas adicionales que pudieran haberse sentido atraídas por los breves sonidos del combate. Limpió metódicamente la hoja ensangrentada en un parche de musgo suave, movimientos practicados y automáticos tras innumerables repeticiones,
cuando un nuevo sonido penetró la atmósfera del bosque. Agua cayendo sobre piedra, el rugido lejano pero poderoso de una cascada considerable que mantenía su ritmo constante en algún lugar más adelante entre los árboles. Su cantimplora de cuero estaba casi vacía después de una larga mañana de rastreo, a pesar de su profunda desconfianza hacia los espacios abiertos donde podía ser visto fácilmente. Necesitaba desesperadamente rellenarla antes de que la deshidratación se convirtiera en un problema serio. Baster ajustó el peso de su mochila sobre los hombros, comprobó que su cuchillo de caza seguía seguro en su vaina al cinto y comenzó a avanzar con cautela hacia el sonido del agua que caía. El bosque empezó a clarear a medida que avanzaba. Rayos dorados de sol se filtraban a través del denso dosel superior en columnas brillantes que parecían casi alienígenas tras el perpetuo crepúsculo bajo las ramas entrelazadas. El estruendo del agua se hizo más fuerte con cada paso cuidadoso, hasta ahogar los sonidos normales del bosque, y se acercó al origen con una cautela mucho mayor, nacida de la dura experiencia. Las fuentes de agua siempre atraían animales de todo tipo, y los animales en esta selva salvaje casi invariablemente significaban peligro. La cascada se reveló finalmente como algo verdaderamente magnífico cuando salió de la línea de árboles, una caída de 50 pies de agua cristalina que se estrellaba violentamente contra un estanque profundo de claridad asombrosa. Una espesa niebla se elevaba como humo etéreo desde el punto de impacto y atrapaba la luz del sol en fragmentos de arcoíris. Baster se acercó al borde del estanque con las armas listas, se arrodilló con cuidado sobre las piedras lisas para llenar su cantimplora con el agua fría y fresca, cuando algo completamente inesperado llamó su atención y lo hizo congelarse. Un destello de color azul claramente antinatural destacaba entre los tonos verdes y marrones dominantes del entorno natural del bosque. Un color que no tenía por qué estar allí. Se quedó completamente inmóvil, su mano moviéndose instintivamente hacia el mango del hacha con la respuesta automática de quien siempre había dependido de reacciones rápidas para sobrevivir. El parche azul cambió ligeramente de posición y entonces los vio con claridad impactante. Dos pequeñas figuras se acurrucaban juntas detrás de un tronco caído y podrido cerca del borde del agua. Su piel era del tono cerúleo inconfundible y característico de la especie alienígena que había traído tanta muerte y destrucción a este mundo durante las guerras brutales. Niños, obviamente, y gemelos por su apariencia casi idéntica. No parecían tener más de 5 años, sus ojos desproporcionadamente grandes llenos de lágrimas que corrían por sus mejillas azules dejando surcos limpios entre la suciedad acumulada. Llevaban túnicas sencillas que alguna vez habían sido bien hechas, pero ahora estaban rotas y cubiertas de barro tras días perdidos y vagabundos. Sus pequeñas manos se aferraban desesperadamente la una a la otra con la intensidad de quienes comprendían a nivel instintivo que la separación significaba la muerte. Cuando finalmente notaron su presencia y lo vieron observándolos, sus ojos ya grandes se abrieron imposiblemente más por el terror absoluto, mostrando todo el blanco alrededor de los iris coloreados. Retrocedieron por reflejo, apretándose con fuerza contra la corteza áspera del tronco caído como si pudieran fundirse con él y desaparecer. Pero una de ellas, la niña ligeramente más alta, logró obligarse a dar un paso tembloroso hacia adelante a pesar de su evidente miedo. Su voz salió entrecortada y con fuerte acento humano, cada palabra pronunciada con cuidado y deliberación, como si hubiera practicado esa frase exacta muchas veces preparándose para este preciso momento, sabiendo que su vida podía depender de comunicarse con humanos. Por favor, necesitamos ayuda desesperadamente. Estamos perdidos y muy asustados. Su pequeña mano temblorosa señaló primero a su hermana y luego a sí misma en presentación. Me llamo Havana. Esta es mi hermana Adati. Por favor, te lo suplico, ayúdanos a encontrar a nuestra familia. Baster las miró con expresión de piedra, su rostro no revelando absolutamente nada de sus pensamientos o emociones internas. No vio niños inocentes desesperados por protección adulta, sino los rostros azules característicos de los soldados alienígenas que habían matado sistemáticamente a sus amigos en combate brutal, que habían quemado su aldea hasta los cimientos con familias aún atrapadas dentro de sus casas, que lo habían dejado sin nada más en la vida que las cicatrices físicas que cubrían su cuerpo y las pesadillas psicológicas que atormentaban su sueño. Recordó a Marcus con detalle vívido, destripado por una lanza alienígena dentada mientras gritaba pidiendo una misericordia que nunca llegó,
sus intestinos derramándose sobre la tierra empapada de sangre. Recordó a Helena con claridad dolorosa, su cabeza cortada montada prominentemente en una pica de madera afilada como advertencia brutal a otros humanos, sus ojos muertos mirando acusadoramente a la nada. Recordó con precisión cristalina las risas crueles de los guerreros alienígenas de piel azul mientras incendiaban sistemáticamente casas con familias enteras aún atrapadas dentro. Los gritos de niños quemándose vivos resonaban en su memoria. Su mandíbula se tensó involuntariamente, los poderosos músculos saltando visiblemente bajo el grueso tejido cicatrizado que cubría gran parte de su rostro. Los niños que tenía delante, pequeños y vulnerables, no se parecían en nada a aquellos guerreros endurecidos que habían destruido todo lo que él amaba. Pero llevaban la misma piel azul, y en su mente dañada, esa única característica era justificación suficiente para su respuesta. Escupió deliberadamente en el suelo entre ellos, un denso gargajo de puro desprecio, luego volvió su espalda llena de cicatrices a sus ojos cada vez más desesperados y suplicantes, y se alejó sin una sola palabra ni una mirada atrás. Tras él, claramente audible incluso por encima del rugido de la cascada, oyó la voz joven de Habana romperse por completo en sollozos desgarradores de desesperación, oyó el gemido agudo y aterrorizado de Adati, pero se negó absolutamente a mirar atrás o a reconsiderar. Que sufran en esta selva, pensó con amarga satisfacción. Que experimenten de primera mano lo que se siente al ser abandonados sin esperanza, al quedarse completamente solos, al morir lenta y dolorosamente en un entorno que no muestra piedad. El bosque denso lo tragó por completo en cuestión de instantes y sus gritos desesperados se desvanecieron gradualmente hasta convertirse en nada más que el constante rumor de la cascada y el susurro del viento entre las hojas. Baster se adentró más en los bosques conocidos con determinación. Pero su mente, contra su voluntad, regresó a otro tiempo, a otro lugar, antes de que las guerras lo convirtieran en esta cáscara vacía que caminaba dentro de piel humana. Recordó enseñar a un niño llamado Alwyn a rastrear ciervos por estos mismos bosques. Recordó el orgullo desbordado que brillaba en los ojos del pequeño cuando hizo su primera muerte exitosa, la forma en que sus manitas temblaban de emoción al sostener la flecha que había dado en el blanco. Recordó consolar a una niña que lloraba llamada Alice, que se había raspado gravemente la rodilla tras caer de un árbol del que le habían advertido que no trepara, vendando la herida con manos gentiles que ahora solo sabían matar y destruir, susurrando palabras suaves que secaron sus lágrimas y devolvieron su sonrisa. Aquellos recuerdos parecían pertenecer a una persona completamente distinta. Alguien que había muerto hace mucho en los incendios y que había dejado solo esta imitación llena de cicatrices caminando por el mundo en su lugar. Pero aún estaban ahí. Los fantasmas de su antiguo yo todavía le susurraban con voces que había intentado acallar con tanto ahínco que lo que acababa de hacer estaba mal. Fundamental e irremediablemente mal. Él había sido alguna vez la persona a la que los niños corrían en busca de protección, no de la que huían aterrorizados. Alguna vez había creído que proteger a los inocentes era la vocación más alta, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. ¿Cuándo había cambiado eso? Cuando se había convertido él en el monstruo que acechaba sus propias pesadillas. Baster avanzó más profundamente por los bosques conocidos con determinación, la mandíbula tensa en una línea dura, sus ojos grises pálidos fijos sin vacilar en el camino delante de él. Pero algo lo carcomía persistentemente desde dentro. Algo que no podía descartar ni racionalizar por más que lo intentara. La imagen vívida de aquellos dos pequeños rostros manchados de lágrimas y suciedad seguía apareciendo una y otra vez en su mente como cadáveres ahogados que flotaban inexorablemente a la superficie de un lago quieto, negándose a hundirse de nuevo en la oscuridad donde él los quería. Sacudió la cabeza violentamente de lado a lado, intentando físicamente desalojar el recuerdo no deseado de su conciencia. Eran el enemigo, se recordó con fuerza. Representaban todo lo que había destruido su vida. Merecían cualquier destino terrible que les esperara en esta selva brutal e implacable. Un gruñido amenazante brotó de repente de la maleza densa a su izquierda, bajo y claramente gutural. Baster giró al instante con reflejos entrenados, su pesado hacha alzándose a posición defensiva mientras dos criaturas peligrosas irrumpían desde la vegetación que las ocultaba en un ataque coordinado. Lobos corredores, los llamaban los colonos humanos,
aunque no se parecían en nada a los lobos de la lejana tierra. Se movían con velocidad aterradora sobre 4 patas poderosamente musculosas, sus cuerpos aerodinámicos y cubiertos completamente de pelaje oscuro marcado con distintivas rayas de azul eléctrico que parecían brillar débilmente. Sus cabezas eran alargadas de forma antinatural, mandíbulas llenas de múltiples hileras de dientes cerrados diseñados por la evolución para arrancar carne de hueso con máxima eficiencia. Cazaban en manadas de hasta 1 docena, se movían rápido como relámpagos al perseguir presas y poseían la capacidad documentada de derribar criaturas 3 veces su considerable tamaño. Estos 2 ejemplares tenían un hambre inconfundible ardiendo en sus ojos amarillos y lo habían elegido deliberadamente como su próxima comida. El primer lobo se lanzó sin aviso, convirtiéndose en un borrón de músculo y colmillos relucientes. Bastet se apartó con eficiencia practicada, girando su pesado hacha en un poderoso corte horizontal que alcanzó a la criatura en pleno salto con impacto devastador. La hoja afilada se hundió profundamente en su hombro musculoso, haciendo girar completamente al lobo por la tremenda fuerza del golpe. Aulló agudamente, un sonido extrañamente parecido al de láminas de metal rasgándose, pero se recuperó casi al instante a pesar de la gravedad de la herida, sangre caliente brotando del desgarrón en su carne. El segundo lobo rodeó con cautela, buscando pacientemente una abertura explotable, sus ojos depredadores fijos sin vacilar en la garganta expuesta de Bastet como objetivo principal. Bastet siguió moviéndose en un círculo controlado, nunca permitiendo que ambas criaturas peligrosas lo flanquearan con éxito al mismo tiempo, sus botas gastadas encontrando apoyo seguro en el terreno irregular con la facilidad de larga práctica y experiencia. El lobo herido atacó de nuevo con renovada agresividad, apuntando más bajo esta vez en un intento de cortarle los tendones y derribarlo. Bastet bajó el pesado hacha verticalmente con tremenda fuerza. La hoja afilada como navaja partió limpiamente el cráneo con un sonido muy parecido al de dividir leña curada. Fragmentos de hueso estallaron, materia cerebral salpicó en un amplio arco y la criatura cayó como piedra, muerta antes de que su cuerpo tocara el suelo. El lobo restante vaciló brevemente, revaluando el nivel de amenaza de esta presa en particular. Su inteligencia animal reconoció que este humano era mucho más peligroso de lo anticipado. Bastet se negó a darle tiempo suficiente para pensar o desarrollar nueva estrategia. Cargó hacia adelante con agresividad, rugiendo con furia primal y produciendo el sonido intimidante de un hombre que había enfrentado la muerte demasiadas veces durante demasiados años como para seguir preocupándose por su propia mortalidad. El lobo enfrentó su carga agresiva a pesar de sus instintos de supervivencia que gritaban advertencias, y chocaron violentamente en un enredo desesperado de extremidades humanas, pelaje animal y acero frío. Dientes afilados rasparon con dureza contra su armadura de cuero, dejando surcos profundos en el material, mientras garras curvas rasgaban salvajemente su pecho, desgarrando completamente su camisa pero afortunadamente fallando por milímetros la piel vulnerable debajo. Clavó brutalmente su rodilla en la caja torácica del animal con fuerza significativa. Sintió múltiples huesos romperse audiblemente bajo el impacto, luego pasó el mango pesado del hacha por su espina dorsal en un golpe incapacitante. El lobo se derrumbó con un gemido de dolor, sus patas traseras de repente inútiles, y Bastet terminó rápidamente su sufrimiento con un único y eficiente corte al cuello expuesto. El silencio cayó pesadamente sobre el pequeño claro, roto solo por su propia respiración agitada y el sonido distante y siempre presente de la cascada aún audible a través de los árboles. Bastet se quedó entre los cadáveres frescos, sangre espesa goteando constantemente de la hoja de su hacha al suelo del bosque, y por casualidad vio su reflejo en el acero pulido. Lo que vio en ese espejo ondulante lo hizo detenerse con súbito malestar. No era un hombre lo que le devolvía la mirada, sino algo completamente distinto. Una cosa sin humanidad. Un asesino con forma humana, pero sin nada reconociblemente humano dentro del cascarón. Las numerosas cicatrices que cubrían su rostro parecían aún más profundas y pronunciadas en el reflejo distorsionado. Sus ojos aparecían vacíos y fríos, completamente desprovistos de calidez o compasión. Había mirado directamente a los rostros aterrorizados de niños indefensos y se había alejado sin experimentar ni una pizca de misericordia o duda. Y esa terrible comprensión lo golpeó más fuerte que cualquier golpe físico que hubiera recibido en décadas de combate y violencia.
Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, un temblor visible que no podía suprimir ni controlar solo con fuerza de voluntad. Y el hacha familiar de repente se sintió imposiblemente pesada en su agarre debilitado, como si hubiera absorbido todo el peso de sus pecados y se lo devolviera. ¿Qué se había convertido en su búsqueda de supervivencia? ¿Qué clase de monstruo abandona a niños a una muerte segura solo por el color de su piel? Las preguntas ardían en su mente como ácido, y por primera vez en años, Bastet sintió algo distinto a la anestesia. Sintió vergüenza, profunda y corrosiva, royendo la armadura de indiferencia que había construido con tanto cuidado alrededor de su corazón dañado. Se giró de vuelta hacia la cascada sin tomar ninguna decisión consciente. Sus pies lo llevaron por un camino que su mente racional aún no había aceptado ni aprobado. El sonido del agua que corría se hizo progresivamente más fuerte con cada paso. Y sobre él se superpuso otro sonido que le heló la sangre. Un rugido profundo, primal y terrorífico. El sonido distintivo de un depredador apex que no temía absolutamente nada en este mundo ni en ningún otro. Bastet abandonó todo fingimiento de cautela y comenzó a correr con urgencia desesperada. Irrumpió violentamente a través de la línea de árboles, ramas azotando su rostro, y vio una pesadilla hecha carne frente a él. El aplastahuesos era el depredador apex indiscutido de toda la región. Una masa pura de músculo y armadura natural que medía intimidantes 8 pies hasta sus enormes hombros. Su cuerpo estaba cubierto de espeso pelaje azul, muy enmarañado y marcado por innumerables batallas territoriales a lo largo de los años. Pero lo que hacía a esta criatura verdaderamente aterradora más allá de toda medida eran las placas óseas naturales que crecían directamente de su gruesa piel como un grotesco exoesqueleto vivo, cubriendo su cabeza, hombros y espalda musculosa con una protección blanca rígida capaz de desviar la mayoría de las armas. Sus enormes mandíbulas poseían la fuerza documentada para partir limpiamente por la mitad del tronco de un árbol maduro. Sus garras curvas podían destripar a un humano adulto de un solo golpe casual. Y tenía el temperamento de un perro rabioso combinado con la astucia de un depredador experimentado. La bestia masiva estaba parada directamente frente al tronco caído donde los gemelos se acurrucaban en terror absoluto. Su enorme cabeza bajada agresivamente, fosas nasales dilatadas oliendo a presa con anticipación ansiosa. Havana había encontrado de alguna forma el coraje para colocarse directamente delante de su hermana. Sus pequeños brazos extendidos en un gesto protector inútil, todo su cuerpo temblando violentamente de miedo, pero su voz joven sorprendentemente fuerte mientras gritaba al monstruo que se acercaba en su idioma alienígena natal. Era el coraje desgarrador e inútil de un niño que aún no comprendía por experiencia que la valentía sola no podía detener dientes, garras y fuerza física abrumadora. El aplastahuesos tensó visiblemente sus poderosos músculos, preparándose para saltar adelante y acabar con ellas, y el tiempo pareció ralentizarse hasta casi detenerse para Bastet mientras miraba. Bastet no pensó, no planeó, no consideró consecuencias. Simplemente actuó por puro instinto y algo más profundo que no podía nombrar. Sus botas golpearon pesadamente la tierra mientras corría hacia adelante con cada onza de velocidad que su cuerpo podía generar. El pesado hacha alzada sobre su cabeza, y soltó un grito de guerra que no había salido de sus labios en muchos largos años. El sonido era pura rabia mezclada con desesperación. El aullido de un hombre que ya había perdido todo lo que alguna vez había valorado en la vida y que no permitiría una muerte innecesaria más que manchara su conciencia. La enorme cabeza del aplastahuesos giró con sorprendente velocidad. Sus pequeños pero inteligentes ojos se fijaron en esta nueva e inesperada amenaza, y pivotó con notable agilidad para algo tan enorme y pesado. Chocaron con la fuerza tremenda de un deslizamiento de tierra. El impacto envió ondas de choque a través de todo el cuerpo de Bastet. Balanceó el pesado hacha en el arco más amplio posible, apuntando con esperanza desesperada a la cabeza blindada de la criatura. Pero la hoja rebotó inofensivamente con un chirrido de metal, raspando los depósitos de calcio endurecido. El violento impacto envió ondas de dolor por ambos brazos, casi arrancando el arma de su agarre. A pesar de sus mejores esfuerzos, el aplastahuesos contraatacó barriendo con una enorme pata, todas sus garras extendidas al máximo, y Bastet se lanzó de lado en un intento desesperado de evasión.
No fue lo bastante rápido para evitar el contacto por completo. 3 garras afiladas como navajas lo atraparon a través de sus costillas expuestas, desgarrando fácilmente camisa y carne como si fueran papel de seda, y sintió el inmediato flujo caliente de sangre empapando su ropa y corriendo por su costado. El dolor fue inmediato y absolutamente cegador en su intensidad, pero había sufrido heridas peores durante las guerras y sobrevivido. Había experimentado mucho peor y vivido para luchar otro día. Rodó desesperadamente lejos del ataque siguiente, se levantó balanceando salvajemente su hacha y logró alcanzar al enorme animal en su pata delantera desprotegida. La hoja afilada se hundió profundamente en músculo y tendón, y sangre oscura salió en un amplio arco por el suelo desgarrado. El aplastahuesos rugió de rabia y dolor, un sonido tan poderoso que literalmente sacudió hojas de los árboles cercanos, y se lanzó adelante con intención asesina. Baster se zambulló desesperadamente bajo su enorme masa, sintiendo el suelo temblar violentamente cuando aterrizó con fuerza aplastante exactamente donde él había estado momentos antes. Salió por detrás de la criatura, reunió la fuerza que le quedaba y clavó el hacha profundamente en la parte trasera de su pata trasera, cortando tendones críticos con precisión quirúrgica. El aplastahuesos tropezó gravemente, favoreciendo la extremidad gravemente herida, y giró con velocidad aterradora a pesar de sus heridas acumuladas. Sus enormes mandíbulas se cerraron a escasas pulgadas del rostro de Baster, lo bastante cerca como para que pudiera oler su aliento rancio y ver con detalle horroroso los restos de presas anteriores aún alojados entre sus dientes manchados. Tropezó hacia atrás desesperadamente, su costado herido gritando en agonía absoluta con cada movimiento, sangre caliente corriendo libremente por su pierna y acumulándose incómodamente en su bota. El aplastahuesos avanzó constantemente a pesar de su cojera, completamente indiferente a sus heridas, y Baster supo con certeza absoluta que solo le quedaban segundos antes de que lo abrumara por puro tamaño y poder. Fingió dramáticamente hacia la izquierda, y cuando la criatura se lanzó predeciblemente en esa dirección, fue duro hacia la derecha, bajando su pesado hacha con absolutamente toda la fuerza que aún poseía en su cuerpo desfalleciente. La hoja encontró la estrecha brecha entre placas óseas en la base vulnerable del cráneo, hundiéndose profundamente en cerebro y médula espinal al mismo tiempo. El aplastahuesos convulsionó violentamente, su cuerpo masivo sacudiéndose con tremenda fuerza, casi llevándose a Baster con él en sus estertores de muerte. Arrancó el hacha empotrada con esfuerzo desesperado, retrocedió tambaleándose varios pasos y observó a través de visión borrosa como el depredador Apex finalmente se derrumbaba, se sacudía una vez más y quedaba completamente inmóvil en la muerte. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor tras el caos del combate. Baster se balanceó peligrosamente, su visión borrosa en los bordes, y cayó pesadamente de rodillas sobre el suelo empapado de sangre. Su costado estaba en llamas, sangre fluyendo libre y continuamente de los profundos cortes paralelos. Presionó una mano temblorosa firmemente contra la herida, intentando desesperadamente detener el flujo alarmante, y levantó la vista para ver 2 pequeños rostros azules mirándolo con una compleja mezcla de horror y esperanza claramente escrita en sus facciones. Havana dio un paso tentativo hacia adelante, luego otro más confiado, su hermana Adati aferrando sus manos tan fuerte que sus nudillos se veían blancos. Se detuvieron justo fuera del alcance de los brazos, como si realmente temieran que él se volviera contra ellas a pesar de haberle salvado la vida. Baster tosió violentamente, probó el sabor metálico distintivo de la sangre en su boca y forzó palabras a través de dientes apretados contra el dolor. Os llevaré conmigo solo hasta que encontremos a vuestra gente y os devuelvan a salvo. Cada palabra le costó un esfuerzo tremendo y podía sentir la oscuridad acercándose constantemente a los bordes de su visión que se desvanecía. Arrancó una larga tira de su camisa ya arruinada, la enrolló apretadamente alrededor de su torso sangrante y la apretó todo lo que físicamente pudo. El dolor fue absolutamente insoportable y casi lo hizo desmayarse. Pero la hemorragia se redujo a un ritmo más manejable. Se obligó a ponerse de pie por pura fuerza de voluntad, tambaleándose como árbol atrapado en una tormenta, y señaló firmemente hacia ellas con su mano manchada de sangre. Me seguiréis de cerca. No os quedaréis atrás por ninguna razón. Si os quedáis atrás, no volveré a por vosotras. La mentira sabía amarga en su lengua,
pero necesitaba desesperadamente que entendieran la extrema gravedad de su situación. Se giró y comenzó a caminar con paso inestable. Cada paso requería esfuerzo y determinación consciente, y oyó el suave golpeteo de piececitos siguiéndolo de cerca por detrás. Lo seguían sin cuestionar. Contra toda razón y precedente histórico, estaba guiando a niños enemigos a través de una selva que los quería muertos activamente, y honestamente no sabía por qué lo hacía. Las horas pasaron en una neblina de dolor persistente y obstinada determinación de seguir avanzando. Buster se movía principalmente por instinto profundamente arraigado, eligiendo caminos que ofrecieran máxima cobertura, evitando cuidadosamente áreas abiertas donde depredadores pudieran verlos fácilmente desde lejos. Su costado latía dolorosamente con cada latido del corazón y podía sentir el calor de sangre fresca filtrándose continuamente a través de su vendaje improvisado. A pesar de sus mejores esfuerzos, Havana y Adati luchaban visiblemente por mantener el ritmo, sus piernecitas trabajando horas extras para igualar su zancada mucho más larga. No redujo la velocidad para acomodarlas, no podía permitírselo. Cada minuto que pasaban expuestos y vulnerables al aire libre era un minuto más cerca de encontrar la muerte en una de sus muchas formas. A medida que avanzaban por terreno cada vez más difícil, Buster notó que Havana comenzaba a quedarse aún más atrás, sus pasos volviéndose peligrosamente inestables. Se detuvo bruscamente y se giró para verla. Su rostro había adquirido un tono enfermizo bajo su piel azul. Su respiración llegaba en jadeos cortos y desesperados que hablaban de agotamiento completo. Adati hacía lo posible por sostener a su hermana, intentando desesperadamente mantenerla erguida con brazos que temblaban por el esfuerzo. Pero ambas niñas claramente estaban llegando al límite absoluto de su resistencia. Buster maldijo entre dientes, reconociendo los signos de agotamiento severo y deshidratación a pesar de su reciente bebida del arroyo. Escaneó el área circundante con eficiencia táctica y vio un enorme tronco caído que había sido vaciado a lo largo de los años por la podredumbre y los insectos, creando un refugio natural lo bastante grande para los tres. Aquí, ahora, ordenó, su voz no admitiendo discusión mientras señalaba el interior hueco. Adentro inmediatamente. Las gemelas se arrastraron al refugio con visible alivio y Buster se posicionó en la entrada, su pesado hacha colocada sobre sus rodillas al alcance fácil. Observó a Havana de cerca con creciente preocupación. Vio cómo seguía temblando a pesar del relativo calor del día, su pequeño cuerpo sacudiéndose incontrolablemente. Se acercó con dificultad, sus propias heridas protestando con gritos, y se arrodilló junto a ellas para examinarla más de cerca. Sus labios habían adquirido un tinte azulado distintivo, incluso para su especie, y cuando extendió dedos vacilantes para tocar su frente, su piel se sentía fría y pegajosa al tacto. «Soc», comprendió alarmado. El terror acumulado y el esfuerzo físico habían empujado su pequeño cuerpo mucho más allá de su punto de ruptura, y si no actuaba rápido, caería en algo mucho peor. Durante un largo momento que se estiró hasta la eternidad, Buster miró al niño semi-inconsciente frente a él, sintiendo algo completamente desconocido agitarse profundamente en su pecho donde creía que toda emoción había sido quemada. Esto no era parte de ningún plan que hubiera hecho. Se suponía que las mantendría vivas haciéndolas avanzar. Sí, pero esto requería algo más que órdenes duras y marchas forzadas. Esto requería cuidado genuino, atención paciente, el tipo de ternura nutritiva que creía haber olvidado por completo cómo dar después de años en que la supervivencia había tenido prioridad sobre todo lo demás. Miró a Adati que lloraba en silencio con lágrimas corriendo por su rostro sucio, sus pequeñas manos aferrando con intensidad desesperada la mano laxa de su hermana, y vio reflejado en su expresión aterrorizada el mismo miedo abrumador que él había sentido cuando mataron a Elena delante de sus ojos, cuando Marcus murió gritando su nombre. «Escuchadme muy atentamente», dijo, su voz más suave que antes, pero aún manteniendo su filo de mando. «Vuestra hermana necesita calor y descanso completo ahora. No podemos movernos hasta que recupere suficiente fuerza. ¿Entendéis lo que os digo?» Adati asintió frenéticamente, sus grandes ojos fijos en su rostro lleno de cicatrices, y Buster se puso a trabajar con la intensidad concentrada de alguien que había visto la muerte suficientes veces como para reconocer su acercamiento. Sacó su mochila con dedos torpes,
Extrajo una manta de emergencia pequeña que había guardado desde sus días militares, doblada al fondo durante años, y la envolvió cuidadosamente alrededor de la pequeña forma temblorosa de Havana. Luego hizo algo que no había hecho en más años de los que podía contar. La tomó suavemente en sus brazos con torpe cuidado, sosteniéndola contra su pecho donde su calor corporal pudiera transferirse a ella, y comenzó a hablar, no con dureza, no con órdenes cortantes que exigían obediencia, sino con el tono firme y profundamente tranquilizador que una vez había usado naturalmente con niños asustados en lo que parecía otra vida. Ahora estáis a salvo. Os tengo seguras. Vuestra hermana está aquí a vuestro lado. Ya no estáis solas. Adati observó con ojos grandes e incrédulos como este hombre aterrador y lleno de cicatrices, que había estado ladrando órdenes durante horas, se transformaba delante de ella en algo fundamentalmente distinto, algo casi gentil. Tras varios largos minutos de Bastet sosteniendo a Havana y hablando suavemente, la respiración de su hermana finalmente comenzó a estabilizarse y profundizarse, y un color saludable empezó lentamente a volver a su rostro. Sus ojos se abrieron después de lo que pareció una eternidad, confundidos y desorientados, claramente sin saber dónde estaba. Y miró hacia arriba al rostro lleno de cicatrices de Bastet flotando tan cerca del suyo. Por un momento suspendido, ninguno se movió ni habló. Luego, con un pequeño sollozo que salió de algún lugar profundo dentro de ella, apretó su rostro firmemente contra su pecho y comenzó a llorar. No de miedo o dolor, sino de alivio abrumador por ser sostenida y consolada. Bastet la sostuvo con brazos rígidos y torpes que no habían abrazado a nadie en años. Pero no se apartó ni la empujó. Dejó que llorara libremente, que liberara todo el terror y agotamiento acumulados, y algo dentro de él que había estado congelado durante innumerables años comenzó, muy lenta y dolorosamente, a descongelarse. Cuando Havana finalmente se calmó lo suficiente como para dejar de llorar, la sentó con sorprendente suavidad y la revisó una vez más con cuidado metódico. Satisfecho de que se recuperaría con descanso adecuado y calor continuo, volvió su atención a enseñarles a ambas algo absolutamente crucial para su supervivencia. Si él colapsaba completamente por sus heridas infectadas, si algo fatal le ocurría aquí fuera, estos niños necesitaban desesperadamente saber cómo sobrevivir solos en este entorno hostil. «Venid aquí, las dos», ordenó, su voz volviendo a su tono característicamente duro, pero con un matiz inconfundible de algo más. Algo que podría haber sido preocupación genuina. «Voy a enseñaros algo vital para seguir con vida. Observad muy atentamente y recordad todo lo que os muestre». Usó su cuchillo para cortar cuidadosamente corteza de un árbol cercano, mostrándoles con demostración paciente cómo identificar las propiedades curativas por el olor distintivo y la textura única. Demostró cómo aplicarla correctamente a una herida, cómo atarla con seguridad sin cortar la circulación. Havana observó con intensa concentración a pesar de su agotamiento, sus pequeñas manos imitando cuidadosamente sus movimientos mientras trabajaba. Luego las llevó a un tronco podrido y les mostró cómo encontrar larvas comestibles ricas en proteínas bajo la corteza blanda. Cómo distinguir las variedades seguras de las venenosas por sus marcas específicas y comportamiento. «Si me pasa algo aquí fuera», dijo con brutal honestidad, sin molestarse en suavizar la dura realidad de su situación. «Necesitaréis saber estas cosas para sobrevivir. La corteza curativa impide que la infección se extienda. Las larvas os mantendrán alimentadas cuando no haya nada más. ¿Lo entendéis claramente las dos?» Ambas niñas asintieron con rostros solemnes, y durante la siguiente hora, Bastet les enseñó habilidades esenciales de supervivencia con la paciencia de un hombre que entendía íntimamente que el conocimiento representaba la delgada línea entre vida y muerte en la selva. Havana demostró ser una alumna notablemente rápida a pesar de su corta edad, absorbiendo información con la intensidad desesperada de alguien que sabía instintivamente que su vida dependía de recordar cada detalle. Adati era más lenta para captar los conceptos, pero más metódica en su enfoque, repitiendo cuidadosamente cada lección varias veces hasta tenerla completamente memorizada. Cuando Bastet finalmente juzgó que estaban tan preparadas como podían estar en tan poco tiempo, o al menos tan preparadas como dos niñas de 5 años podían estar, se permitió un breve descanso contra el tronco caído. Se recostó pesadamente contra la corteza áspera por el agotamiento,
su herida latiendo sin piedad con cada respiración superficial, y cerró los ojos solo por un momento de respiro. Cuando los abrió de nuevo, encontró que ambas niñas se habían movido significativamente más cerca de donde él estaba sentado. Havana había recogido más corteza curativa sin que se lo pidieran ni ordenaran y la sostenía hacia él con ambas manitas extendidas. Adati había encontrado musgo limpio y un pequeño recipiente improvisado de agua que había llenado penosamente de un charco cercano. Intentaban cuidarlo usando exactamente las habilidades que él acababa de enseñarles, y el simple gesto lo golpeó con fuerza completamente inesperada. «Nosotras te ayudamos ahora», dijo Havana en su entrecortado y fuertemente acentuado español humano. «¿Cómo tú nos ayudas?» Baster tomó la corteza ofrecida con manos que temblaban ligeramente, permitió que limpiaran su herida infectada con sorprendente suavidad y aplicaran la medicina fresca con atención cuidadosa, y sintió algo que no había experimentado en más años de los que quería contar. No exactamente gratitud, aún no algo que se acercara al afecto, sino una especie de reconocimiento profundo. Estos niños no eran solo cargas que llevar y proteger hasta que su gente los encontrara. Eran individuos con su propia fuerza, valientes y notablemente ingeniosos, luchando desesperadamente por sobrevivir, exactamente como él había luchado toda su vida. Eran, a su manera, a pesar de su juventud y pequeño tamaño, guerreros dignos de respeto. Cuando Adati tropezó gravemente con una raíz expuesta, casi cayendo de bruces, Baster se detuvo bruscamente. Se giró, la miró con ojos que no mostraban calidez ni compasión visible, y pronunció una sola palabra dura que no dejaba lugar a discusión. «Levántate inmediatamente». Ella se puso de pie con prisa desesperada, lágrimas corriendo por su rostro sucio, pero sin emitir ningún sonido de queja o protesta. El miedo hacia él había anulado completamente su agotamiento físico, y alguna parte distante de la mente de Baster se sintió enferma ante la idea. Estaba aterrorizando deliberadamente a niños inocentes, pero el terror los mantenía vivos y en movimiento, y mantenerlos vivos era lo único que importaba ahora, así que él sería su fuente de terror y disciplina. Llegaron a un pequeño arroyo que cortaba el bosque y les ordenó beber mientras tuvieran la oportunidad. Mientras ellas recogían agua fría en sus pequeñas manos, él rellenó su cantimplora y examinó su herida con desapego clínico. La hemorragia no se había detenido completamente a pesar del vendaje, y los bordes irregulares de los cortes ya mostraban signos inconfundibles de infección comenzando. Necesitaba desesperadamente descanso y tratamiento adecuado, pero ninguna de las dos era opción viable en su situación actual. Salpicó agua fría en su rostro, lavando sangre y sudor acumulados, y vio su reflejo en el arroyo que se movía lentamente. El hombre que le devolvía la mirada era un fantasma, ojos hundidos y sombrío, un espectro andante atrapado en carne dañada. «Seguid ahora», gruñó sin rastro de paciencia. Y ellas se movieron sin vacilación ni queja. Para cuando el sol comenzó su lento descenso hacia el horizonte, pintando el cielo alienígena en dramáticos tonos naranja y carmesí, la fuerza restante de Baster se estaba agotando rápidamente. Sus piernas se sentían como si las hubieran reemplazado por pesos de plomo. Su visión se nublaba alarmantemente con cada paso adelante, y la herida en su costado había pasado de dolor ardiente a un latido sordo que hablaba ominosamente de daño interno más profundo. Encontró una posición defendible para la noche, un pequeño hueco natural encajado entre dos enormes rocas, y dirigió a los niños exhaustos al interior con gestos cortos. Recogió ramas caídas y hojas secas, cualquier cosa que ardiera, y usó su preciosa yesca para encender un pequeño fuego en un pozo poco profundo que cavó con las manos. Las llamas quedarían efectivamente ocultas por las rocas circundantes, invisibles desde más de unos pocos metros, pero el calor los mantendría vivos durante la noche helada. La temperatura cayó con rapidez alarmante cuando la oscuridad cayó por completo. El cielo alienígena sobre ellos se llenó de constelaciones desconocidas que no ofrecían significado ni consuelo. Baster se sentó con la espalda contra la roca áspera, el pesado hacha sobre sus rodillas al alcance fácil, observando intensamente la línea oscura de árboles en busca de cualquier señal de movimiento o amenaza. Tras él, oyó a las gemelas susurrándose en su líquido idioma natal. Palabras que no podía entender, pero cuyo tono temeroso hablaba volúmenes sobre su estado emocional.
Se acurrucaban juntas buscando calor, sus túnicas rotas y delgadas ofreciendo poca protección contra el viento cortante que barría implacablemente el hueco. Las observó por el rabillo del ojo, vio cómo temblaban violentamente, vio cómo su piel azul adquiría un tono más oscuro y enfermizo mientras el frío penetraba sus pequeños cuerpos. Se dijo firmemente que ignorara su incomodidad, se repitió una y otra vez que eran el enemigo, que su sufrimiento no significaba absolutamente nada para él. Pero la imagen de ellas apretándose desesperadamente buscando calor, pareciendo tan pequeñas, frágiles y vulnerables, se filtró constantemente bajo sus defensas cuidadosamente construidas como agua colándose por grietas. Con una maldición que habría hecho sonrojar incluso a soldados curtidos, se quitó su capa forrada de piel, la única pieza de calor que había salvado de su vida anterior antes de que todo ardiera, y se la lanzó sin ceremonia. «Usadla para abrigaros», espetó con dureza, deliberadamente sin mirarlas. «No os quiero muriendo de frío después de tanto esfuerzo para manteneros vivas». Pequeñas manos tomaron la capa con vacilación, y tras un largo momento de confusión, se envolvieron cuidadosamente en su calor. Baster se quedó sentado en su camisa fina y rota, sintiendo el frío morder profundamente su piel expuesta, y se repitió una y otra vez que no significaba nada. Era puramente práctico. Niños muertos no podían ser devueltos a su gente. Eso era todo. Pero cuando oyó la pequeña voz de Havana susurrar, «gracias», en español humano roto pero sincero, algo profundo en su pecho se contrajo dolorosamente. Alimentó el pequeño fuego durante la larga noche, manteniéndolo pequeño pero constante para dar calor, y no durmió ni un momento. Cada sonido en la oscuridad podía ser potencialmente una amenaza, y su cuerpo estaba demasiado gravemente dañado para luchar con menos que alerta total. La herida en su costado supuraba continuamente a pesar de sus mejores esfuerzos, y la fiebre comenzó a instalarse gradualmente mientras la infección tomaba firme control. Para la mañana, temblaba de escalofríos a pesar de estar cerca del fuego, y cuando intentó levantarse, sus piernas casi cedieron bajo él. Durante las horas más oscuras antes del amanecer, cuando el fuego se había reducido a brasas incandescentes y el frío era más intenso, Baster oyó un llanto suave procedente de debajo de su capa. Adati sollozaba quedamente, intentando desesperadamente amortiguar el sonido, pero fallando. Havana le susurraba en su idioma, palabras de consuelo que parecían inadecuadas contra cualquier miedo que atenazara a la gemela menor. Baster se encontró hablando antes de decidir conscientemente hacerlo. Su voz ronca pero no cruel. «¿Qué la asusta?» Hubo un largo silencio. Luego la voz de Havana emergió de la oscuridad, pequeña e incierta. «Tiene pesadillas. Sueña con la bestia grande. Sueña con estar sola y perdida para siempre en el bosque oscuro donde nadie nos encontrará. Solo tiene 5 años. No entiende por qué nos pasó esto, por qué nos perdimos, por qué nuestros padres no estaban cuando vino la bestia. Cree que quizá ya no nos quieren porque fuimos malas y nos alejamos». Baster sintió algo retorcerse en su pecho ante esas palabras. Recordó tener 5 años, recordó el miedo abrumador de estar perdido, el terror de que quizá sus padres lo hubieran abandonado deliberadamente. Recordó también cómo su padre lo había encontrado después de horas de búsqueda y lo había sostenido sin hablar. Solo lo había abrazado hasta que el miedo se fue y el mundo volvió a tener sentido. Él no era el padre de esta niña. Apenas era humano ya según la mayoría de las medidas. Pero podía ofrecer algo, algún pequeño consuelo en la oscuridad. «Escuchadme las dos», dijo, su voz resonando clara en el aire quieto de la noche. «Vuestros padres no os abandonaron. Os están buscando ahora mismo. No han parado de buscar desde que desaparecisteis. Cuando os encuentren, y os encontrarán, os abrazarán y nunca querrán soltaros. Os alejasteis por accidente, como hacen los niños. Eso no os hace malas. Os hace niños. ¿Lo entendéis? ¿Cómo sabes que nos buscan?», preguntó Havana, la duda tiñendo sus palabras. «¿Cómo puedes estar seguro de que nos quieren de vuelta?» «Porque vi lo que dejaron en la cascada», dijo Baster y se dio cuenta mientras hablaba que era verdad. «Vi los pequeños juguetes tirados con prisa. Vi la manta que olía a hogar. Trajeron esas cosas para consolaros cuando os encontraran. La gente que no se preocupa no trae objetos de consuelo.
La gente que no ama no busca desesperadamente por una selva peligrosa. Vuestros padres os quieren. Nunca lo dudéis. Hubo un largo silencio. Luego el llanto de Adati se fue apagando lentamente. Un momento después, sintió piececitos cruzando el suelo frío hacia él. Y entonces ambas niñas estaban sentadas a su lado, sin tocarlo, pero lo bastante cerca como para que pudiera sentir su presencia. Se quedaron así el resto de la noche. El guerrero humano lleno de cicatrices y dos niños de piel azul que habían sido enemigos por accidente de nacimiento, compartiendo calor y el frágil consuelo de no estar solos en la oscuridad. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por el cielo, Havana habló de nuevo, su voz pensativa. ¿Cómo te llamas? Sabemos nuestros nombres, pero no el tuyo. Baster, dijo simplemente. Bacter, repitió ella cuidadosamente, probando los sonidos desconocidos. Cuando le contemos a nuestros padres cómo nos salvaste, diremos Baster, el protector, para que sepan que eres bueno. ¿Nos recordarás cuando nos hayamos ido? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Las recordaría? A dos niños que sin querer le habían mostrado que no estaba completamente muerto por dentro, que aún quedaba algo humano bajo las capas de cicatriz y trauma. ¿Cómo podría olvidarlas alguna vez? Sí, dijo en voz baja. Os recordaré a las dos. Siempre. Havana lo observaba de cerca, sus grandes ojos llenos de una preocupación que parecía demasiado adulta en un rostro tan joven. Dijo algo urgentemente a Adati y juntas se acercaron a él con cautela, como si fuera un animal peligroso que pudiera morder en cualquier momento. Havana extendió un pequeño trozo de carne seca de sus bolsillos, algo que habían guardado de antes de perderse, y se lo ofreció con ambas manos. Baster lo miró, luego miró su pequeño rostro serio, y sintió algo romperse profundamente dentro de él. Estos niños que tenían todas las razones posibles para odiar a los humanos, que él mismo había abandonado una vez, intentaban cuidarlo. Tomó la carne, la masticó lentamente y logró un único gruñido de reconocimiento. No era exactamente gracias, pero era reconocimiento. Ellas lo entendieron. A kilómetros de distancia, en la cascada donde yacía el aplastahuesos muerto enfriándose, otra escena se desarrollaba con su propia tensión dramática. Los padres de las gemelas habían llegado con un grupo de rastreadores experimentados. Sus rostros marcados profundamente por la desesperación y el miedo. Habían estado buscando continuamente durante 2 días completos desde que sus hijas se alejaron durante una reunión familiar, y cada hora que pasaba aumentaba la probabilidad de que solo encontraran cuerpos. La madre, Kirana, cayó de rodillas al ver al depredador muerto, sus manos cubriendo su boca mientras procesaba la carnicería. El aplastahuesos era conocido y temido por todos, evitado por cualquiera que entendiera los peligros de este mundo. Nada sobrevivía a un encuentro con uno de estos monstruos. El padre, Torren, examinó el terreno con el ojo practicado de un rastreador experimentado. Vio las huellas distintivas del aplastahuesos, vio donde se había acercado al tronco, vio donde algo lo había interceptado. Huellas de botas humanas, profundas y pesadas, indicando un hombre de tamaño y peso considerables. Vio los signos de combate violento, los profundos surcos en la tierra, la enorme mancha de sangre donde el humano había sido herido. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Trozos de las túnicas de sus hijas desgarradas y esparcidas. Charcos de sangre humana roja mezclada con la más oscura del monstruo y pequeñas huellas que se alejaban de la escena. No solas, sino junto a las huellas del humano. La mente de Torren llenó los huecos con horror absoluto que amenazaba con consumirlo. Su imaginación conjuró pesadillas tan vívidas que parecían recuerdos. Un cazador humano había llegado a la escena después de que el aplastahuesos estuviera muerto o agonizando. Había encontrado a sus hijas acurrucadas y aterrorizadas detrás del tronco. Y en lugar de mostrar misericordia a niños perdidos, en lugar de ayudarlas a encontrar el camino a casa a salvo, las había tomado. Las había tomado vivas para propósitos que hacían que la piel de Torren se erizara de rabia e asco tan intensos que podía saborear la bilis subiendo por su garganta. Recordaba las historias de la brutal guerra con claridad dolorosa. Las atrocidades documentadas cometidas por ambos bandos en nombre de la venganza. Relatos de prisioneros tomados y nunca vistos de nuevo.
de crueldad infligida por deporte o venganza o simple odio a la otra especie. Su imaginación, alimentada por los peores miedos de un padre, conjuró los escenarios más terribles posibles, cada uno más horroroso que el anterior. Sus hijas, tan pequeñas e inocentes y completamente indefensas, en las manos de un guerrero humano que ya había demostrado sin ninguna duda la capacidad para violencia extrema y brutal. La sangre salpicada en las piedras podría haber sido de obligarlas a seguir cuando estaban demasiado agotadas para continuar. De castigarlas por gritar de miedo o atreverse a resistir sus órdenes, de cosas indecibles que no podía soportar contemplar sin que su cordura amenazara con romperse. Kirana se unió a él con manos temblorosas, su rostro pálido como la muerte misma mientras examinaba la evidencia extendida ante ellos. Era una sanadora experta por entrenamiento y larga práctica, experimentada en leer las historias que heridas y patrones de sangre contaban a quienes sabían mirar. Y lo que vio confirmó sus peores miedos absolutos. El humano había sido gravemente herido. Eso era abundantemente claro por la cantidad y distribución de sangre visible en las rocas. Pero el rastro mostraba que había seguido moviéndose a pesar de heridas que deberían haber incapacitado a cualquier persona normal. Eso hablaba de una determinación de hierro, de alguien impulsado por un propósito oscuro más que por mero instinto de supervivencia. Pero, ¿qué propósito podría impulsar a un humano a llevarse a 2 niños alienígenas profundamente dentro de esta selva? Los trozos de tela arrancados de sus túnicas. La forma en que las pequeñas huellas parecían tropezar y arrastrarse en varios lugares del camino, todo pintaba un cuadro de niños siendo obligados a avanzar contra su voluntad por alguien que no se preocupaba por su bienestar o sufrimiento. Encontró un pequeño pedazo de tela azul enganchado en un arbusto espinoso, lo reconoció inmediatamente como parte de la túnica de Adati, y lo apretó contra su pecho mientras lágrimas corrían por su rostro. Se las lleva a algún lugar específico con un propósito, susurró, su voz rompiéndose con el tremendo esfuerzo de hablar a través de su terror y dolor. Tenemos que encontrarlas antes de que llegue a donde sea que va, antes de que haga la cosa terrible que planea hacerles. Se puso de pie con visible esfuerzo, sus puños tan apretados que los nudillos crujieron audiblemente, y se dirigió a sus guerreros con una voz que temblaba de furia apenas contenida. Cazamos a este humano. Lo encontramos rápido y cuando lo hagamos, haré que suplique por la misericordia que no mostró a mis hijas. Los guerreros, 7 en total, armados con lanzas y arcos, asintieron sombríamente. Conocían la reputación de Torren, sabían que no era hombre de amenazas vacías. Si encontraban a este humano, su muerte sería lenta e inventiva. Se lanzaron a un ritmo implacable, siguiendo el rastro con determinación sombría. El rastreador, un guerrero delgado llamado Bes, señaló los indicios. El humano estaba herido. Eso era claro por el rastro de sangre, pero también era experimentado, eligiendo terreno difícil que retrasaría la persecución, cubriendo sus huellas cuando podía, moviéndose con la eficiencia de un explorador militar, y las pequeñas huellas de los niños aparecían regularmente, mostrando que estaban vivas y caminando, aunque no podía determinar si eran forzadas o guiadas. Para la mente nublada por la rabia de Torren, no había duda. Sus hijas eran cautivas, y cada hora que permanecían en manos de ese monstruo era una eternidad de posible sufrimiento. El grupo de persecución avanzó por el bosque como espíritus vengativos, impulsados por furia y miedo en igual medida. Encontraron el claro donde Baster había matado a los lobos corredores, vieron la carnicería brutal que había dejado atrás, y solo confirmó sus suposiciones más oscuras. Este era claramente un hombre que mataba sin vacilación ni misericordia, que se movía por la selva dejando muerte a su paso como una plaga. ¿Qué oportunidad tenían 2 niños pequeños e indefensos contra semejante monstruo? Horas después, llegaron al cruce del río, y lo que encontraron allí detuvo completamente el corazón de Torren. La orilla mostraba claros signos de lucha en el barro revuelto y piedras desplazadas. Había sangre en las rocas, lo bastante fresca como para estar aún ligeramente húmeda. Sangre humana por el aspecto y el olor. Las pequeñas huellas mostraban donde los niños se habían acercado al borde del agua, y luego había signos de disturbio violento, como si algo hubiera sido arrastrado o tirado hacia la corriente rápida. Kirana cayó de Nis al borde del agua,
sus manos extendiéndose para tocar las piedras manchadas de sangre con dedos temblorosos. Las hirió aquí, sollozó, su voz espesa de angustia. Las obligó a entrar en el agua. Deben haber estado tan aterrorizadas, tan heladas. ¿Por qué haría esto? ¿Qué clase de monstruo tortura así a niños? Torren se quedó rígido, mirando la evidencia, su mente construyendo una narrativa horrorosa a partir de lo que veía. El humano había hecho cruzar a los niños este río peligroso a pesar de su agotamiento y miedo. Una de ellas debió haberse caído o negado a continuar, y él la había arrastrado por el agua como castigo, dejando su propia sangre en las rocas por sus heridas. El pensamiento de sus hijas sometidas a tal crueldad, de ellas gritando de terror mientras eran forzadas a través de la corriente helada, lo llenó de una rabia tan intensa que era casi cegadora. Hizo un juramento silencioso de que cuando encontrara a este humano, la muerte llegaría lenta y dolorosamente, estirada durante días si fuera necesario, para igualar cada momento de sufrimiento que sus hijos habían soportado. «Estamos cerca ahora», informó Bess, su voz tensa de ira mientras examinaba las huellas. «La sangre es fresca. Está debilitándose por sus heridas. Su paso se ha ralentizado considerablemente. Lo atraparemos en horas, quizá menos». Los guerreros revisaron sus armas con renovada determinación, y avanzaron con aún mayor urgencia. Tras ellos, Kirana recogió cuidadosamente una pequeña sandalia que encontró encajada entre rocas, una que pertenecía a Adati. La apretó contra su pecho y susurró plegarias a dioses antiguos en los que no había creído en años, suplicándoles que mantuvieran a sus hijas con vida solo un poco más, solo hasta que pudieran alcanzarlas y terminar esta pesadilla. Baster sabía que lo seguían. El bosque hablaba a quienes entendían su lenguaje, y él oía los sutiles cambios que indicaban persecución. Pájaros que deberían estar cantando estaban en silencio. Pequeños animales que normalmente buscaban comida a estas horas no se veían por ninguna parte. Y allí, en la tierra blanda junto al arroyo donde habían rellenado agua, huellas frescas que no eran suyas, de 5 horas, quizás 6. Un grupo, al menos 6 individuos moviéndose rápido y ligeros, profesionales. Miró a Havana y a Dati que descansaban contra un árbol, exhaustas por la marcha de la mañana. Sus pequeños rostros estaban demacrados por el cansancio, pero no se quejaban. Él les había enseñado a no quejarse, les había enseñado con palabras duras y lecciones aún más duras que la supervivencia no tenía espacio para la debilidad. Y ellas habían aprendido, estos niños de piel azul que deberían haber sido sus enemigos. Habían aprendido a moverse en silencio, a vigilar donde ponían los pies, a beber cuando él ordenaba y descansar solo cuando él lo permitía. Habían aprendido disciplina bajo la tutela de un hombre roto que no sabía enseñar nada más. La herida en su costado había empeorado. A pesar de sus esfuerzos por limpiarla y volver a vendarla, la infección se había instalado con venganza. Su piel ardía al tacto. El sudor empapaba su camisa a pesar del aire fresco, y sus manos habían desarrollado un temblor que no podía controlar del todo. Conocía los signos. Estaba muriendo lenta pero seguramente, y si no recibía tratamiento adecuado en el próximo día o 2, la infección llegaría a su sangre y ese sería el final. Pero no podía parar, no podía descansar, porque esas huellas pertenecían a gente que buscaba a estos niños, y si los encontraban juntos, asumirían lo peor. Llamó a Havana con un gesto. Ella vino inmediatamente, y le impresionó de nuevo lo rápido que se había adaptado a sus órdenes. Los niños eran resilientes de formas que los adultos habían olvidado. Se arrodilló, poniendo su rostro lleno de cicatrices al nivel del suyo, y habló en voz baja. «Vuestra gente viene. ¿Lo entendéis?» Ella asintió, sus ojos iluminándose con esperanza y alivio. «Pero no entenderán que os estoy ayudando. Me verán y pensarán que os he hecho daño. ¿Entendéis esto?» El rostro de Havana se nubló de confusión, luego de comprensión creciente. Miró a Adati, luego de vuelta a Baster, y su pequeña mano se extendió para tocar el vendaje empapado de sangre en su costado. «Tú nos proteges», dijo con dificultad. «Tu persona buena». Baster casi sonrió ante la simplicidad de la lógica infantil. Bueno y malo, blanco y negro, sin espacio para los grises turbios por los que nadan los adultos. Él no era bueno.
Había hecho cosas terribles durante las guerras. Cosas que aún lo perseguían en las pequeñas horas de la noche cuando el sueño se negaba a llegar. Recordaba una incursión en un puesto alienígena donde había matado no solo soldados sino a cualquiera que se interpusiera en su camino. Recordaba el rostro de un joven guerrero alienígena, apenas mayor que estos niños, suplicando misericordia en español roto, y él no había mostrado ninguna. Se había convertido en el monstruo que ahora veía en su reflejo, y ninguna cantidad de proteger a estos dos niños podría borrar esa sangre de sus manos. Pero para estos niños que lo habían visto lanzarse entre ellos y la muerte segura, que lo habían visto luchar contra un aplastahuesos a pesar de sus heridas, que habían sentido sus torpes intentos de consuelo cuando Havana colapsó, para ellos él era su protector, su inesperado salvador. La ironía no se le escapaba. Había pasado años odiando a toda su especie, culpándolos por todo lo que había perdido. Y ahora dos de sus niños lo miraban con algo que se acercaba a la confianza. Era suficiente para hacerle cuestionar todo lo que había creído sobre los alienígenas, sobre la guerra, sobre sí mismo. Pensó en simplemente huir, dejar a los niños aquí en la cueva y desaparecer en la selva antes de que llegara su gente. Sería más fácil así, más limpio. Sin confrontación, sin necesidad de enfrentar el odio en los ojos de sus padres, sin necesidad de intentar explicar lo inexplicable. Pero incluso mientras el pensamiento se formaba, sabía que no podía hacerlo. Estos niños habían aprendido a confiar en él, y abandonarlos ahora sería una traición peor que dejarlos en la cascada. Fuera lo que ocurriera cuando llegara su gente, él lo enfrentaría de pie entre Havana y Adati y cualquier amenaza que viniera por ellas, incluso si esa amenaza era su propio padre consumido por una rabia comprensible. Escuchad con atención, dijo, asegurándose de que ambas niñas lo miraran con completa atención. Cuando venga vuestra gente, debéis decirles la verdad. Decidles que os salvé. Decidles que os mantuve a salvo. ¿Podéis hacer eso? Ambas niñas asintieron solemnemente y él sintió que parte del peso se levantaba de sus hombros. Si moría hoy, al menos ellas sobrevivirían. Al menos algo bueno saldría de este desastre. Pero no tenía intención de morir fácilmente. Llegaron a una zona rocosa donde el terreno subía bruscamente, formando una serie de acantilados y pasajes estrechos. El entrenamiento militar de Baster, oxidado pero aún presente, lo identificó inmediatamente como un punto de estrangulamiento. Un desfiladero estrecho entre dos enormes caras de piedra apenas lo bastante ancho para que pase un hombre y fácilmente defendible. Si los perseguidores los alcanzaban aquí, podría contenerlos el tiempo suficiente para que los niños escaparan, para que fueran encontrados por su gente sin él en la imagen. Era la mejor oportunidad que tenían. Encontró una pequeña cueva, en realidad solo una profunda grieta en la cara de la roca, oculta detrás de un saliente. Empujó a Havana y a Dati dentro. Sus pequeños cuerpos cabían fácilmente en el espacio, y se agachó para mirarlas a los ojos. Os quedáis aquí. Pase lo que pase, hagáis lo que oigáis, os quedáis calladas y ocultas. Cuando venga vuestra gente, cuando sea seguro, llamáis. No antes. ¿Entendéis? Lágrimas brotaron en los ojos de Havana y Adati se aferró a su camisa rota, pero ambas asintieron. Baster se quitó el pequeño cuchillo del cinturón y lo presionó en la mano de Havana. Si viene algo que no sea vuestra gente, si algo intenta haceros daño, usad esto. Proteged a vuestra hermana. Sobrevivid. Su voz era dura, pero su mano permaneció un momento sobre sus pequeños dedos azules. Sois más fuertes de lo que sabéis. Se puso de pie, su visión nublándose por la fiebre, y se alejó antes de que su resolución pudiera flaquear. Se posicionó en la entrada del desfiladero, hacha en mano, y esperó. No tuvo que esperar mucho. Vinieron a través del bosque como una tormenta. 7 guerreros con armadura ligera, portando lanzas y espadas cortas, sus rostros azules marcados con expresiones de propósito sombrío. A su cabeza iba un hombre que solo podía ser el padre de las niñas. El parecido era claro en la estructura ósea, la forma de los ojos y la angustia que retorcía sus facciones en una máscara de rabia y dolor. Cuando sus ojos cayeron sobre Baster, de pie cubierto de sangre y desafiante en el estrecho pasaje, algo se rompió dentro de él. Torren vio a un monstruo,
un humano cubierto de sangre seca, tanto propia como de sus víctimas, montando guardia sobre un pasaje como un demonio de pesadilla. El hacha en sus manos estaba incrustada de gore. Su rostro un mapa de violencia, sus ojos fríos y sin piedad. Este era la criatura que había tomado a sus hijas, que había dejado ese rastro de sangre y terror para que él lo siguiera. Esta era la cosa que pagaría por cada segundo de miedo que sus hijos habían soportado. No habló, no exigió la devolución de sus hijas, no pidió explicaciones. Simplemente atacó, su lanza alzándose mientras cargaba adelante con un rugido de pura angustia. Los guerreros detrás de él siguieron, sus armas listas, pero Torren fue el más rápido, impulsado por la furia desesperada de un padre. Baster vio venir la lanza y alzó su hacha para bloquear. El impacto envió ondas de choque por sus brazos, casi arrancando el arma de su agarre debilitado. Se aferró por pura voluntad, plantó los pies y empujó hacia atrás. Pero su fuerza estaba fallando, la fiebre drenando el poder de sus músculos, y tropezó. Una segunda lanza vino desde el lado, y él giró, sintiendo la hoja raspar a lo largo de sus costillas, añadiendo otra herida a su colección. El dolor se estaba convirtiendo en ruido de fondo, algo que su cuerpo registraba pero su mente ya no podía procesar completamente. Balanceó el hacha en un amplio arco, obligando a los guerreros a retroceder, y usó el momento para fijar su posición. Torren vino de nuevo, y esta vez Baster no pudo bloquear completamente el golpe. El asta de la lanza lo alcanzó en la sien, y el mundo explotó en luz blanca. Cayó con fuerza, el hacha resonando al soltarse de su mano, y sintió botas pateándolo, manos agarrándolo, tirándolo más abajo. A través del zumbido en sus oídos, oyó gritos en el idioma alienígena, palabras que no entendía pero cuyo significado era claro. Iban a matarlo. Y lentamente, Torren se alzaba sobre el humano caído, su lanza alzada para el golpe mortal. Toda la rabia, todo el dolor, todo el miedo de los últimos 3 días concentrados en esa única punta de acero afilada. La clavaría a través del corazón de este monstruo, y luego buscarían en esta zona lo que quedara de sus hijas. Les daría un entierro adecuado, honraría su memoria, se aseguraría de que todos supieran cómo habían sido arrancadas de él por crueldad humana. La lanza comenzó su descenso, y Torren puso toda su fuerza detrás. Esto era por Habana. Esto era por Adati. Esto era por justicia y venganza en el corazón roto de un padre. Y entonces el mundo dejó de tener sentido. Desde algún lugar detrás del humano caído, desde las mismas rocas, surgieron 2 pequeñas voces alzadas en gritos desesperados. Habana y Adati irrumpieron de su escondite, sus piernecitas bombeando mientras corrían hacia la escena de violencia. Y no corrieron hacia su padre. Corrieron hacia Baster. Se lanzaron sobre su cuerpo postrado, sus pequeños brazos extendiéndose como si pudieran proteger su cuerpo con los suyos. Y gritaron a su padre que parara, gritaron en su idioma natal, palabras tropezando unas con otras en prisa desesperada, suplicando y rogando y llorando todo a la vez. La lanza se detuvo a centímetros del pecho de Baster. Los brazos de Torren se bloquearon en su sitio mientras su mente luchaba por procesar lo que veía. Sus hijas vivas, enteras, llorando, no por rescate, sino por protección. Protección del humano al que había estado a punto de matar. Protección del monstruo que había rastreado durante días. Los guerreros a su alrededor bajaron sus armas en shock. Y Kirana se abrió paso entre sus filas, cayendo de rodillas junto a sus hijos, sus manos recorriéndolos frenéticamente, buscando heridas, buscando daño, buscando cualquier cosa que explicara esta locura. Habana sollozaba, sus palabras saliendo entre jadeos, y señalaba el cuerpo inmóvil de Baster. Él nos salvó. Nos protegió. El aplastahuesos nos iba a comer y él lo luchó. Está herido por nosotras. Por favor, papá, por favor no le hagas daño. Adati, siempre más callada que su hermana, se aferró al brazo de su madre y susurró entre lágrimas. Nos dio su capa cuando teníamos frío. Nos dio comida cuando teníamos hambre. Nos mantuvo a salvo, mamá. Nos mantuvo a salvo. La lanza de Torren cayó de dedos sin fuerza, resonando contra la piedra. Miró a sus hijas,
a los trozos rotos de su propia chaqueta de cuero que habían sido cuidadosamente envueltos alrededor de sus hombros como protección improvisada contra los elementos. Vio lo delgado que estaba Baster, como su camisa había sido cortada en tiras para vendajes y ataduras, como cada pieza de equipo que podría haber usado para su propia comodidad había sido reutilizada para los niños. Y vio la herida, los terribles cortes supurantes en el costado del hombre, que coincidían exactamente con el patrón de garras de un aplastahuesos. Una herida recibida mientras defendía a alguien más. La vergüenza lo golpeó como un golpe físico, quitándole el aire de los pulmones. Casi había asesinado al salvador de sus hijas, casi había matado al único humano que había mostrado misericordia a sus hijos cuando tenía todas las razones para no hacerlo. Miró a sus guerreros, vio su propio horror reflejado en sus rostros, y sintió el peso de lo que casi habían hecho. Kirana lloraba mientras sostenía a sus hijas, examinándolas a fondo y encontrando nada peor que rasguños y magulladuras. Las lesiones normales de niños que habían estado viajando por terreno duro. Miró a Baster, lo vio luchando por permanecer consciente a pesar de la paliza que acababa de recibir, y su entrenamiento médico anuló todo lo demás. Abrió su mochila, sacó un frasco de ungüento curativo hecho de hierbas raras nativas de su mundo, y se acercó a él. Torren se arrodilló junto al humano, sus manos temblando mientras envainaba sus armas. Quería hablar, disculparse, explicar, pero las palabras parecían inadecuadas. En su lugar, ayudó a su esposa a volver a ponerlo cuidadosamente de espaldas, cortando los vendajes arruinados para exponer las heridas infectadas. Lo que vieron hizo que ambos inhalasen bruscamente. Los cortes eran profundos, desde las costillas hasta la cadera, y la infección había vuelto los bordes verdes y morados. Que este hombre hubiera caminado 2 días con tales heridas, hubiera seguido moviéndose y mantenido a los niños a salvo, hablaba de una voluntad que desafiaba la comprensión. Kirana aplicó el ungüento con manos gentiles, haciendo una mueca ante el calor que irradiaba de su piel, y envolvió vendajes frescos alrededor de su torso. Torren sostuvo un odre de agua contra los labios agrietados de Baster, sosteniendo su cabeza, sintiendo la respiración dificultosa del hombre contra su mano. De tan cerca, podía ver las cicatrices que cubrían el rostro y brazos de Baster, el mapa de la vida de un guerrero, y reconoció a un espíritu afín. Este era un hombre que había sobrevivido al infierno y seguía adelante. Los ojos de Baster se abrieron parpadeando, desenfocados y vidriosos por la fiebre. Vio rostros azules flotando sobre él e intentó apartarse, su mano buscando un arma que ya no estaba allí. Torren atrapó su brazo, no con rudeza sino firmemente, y habló en español humano pesadamente acentuado pero claro. Quieto. Ya no somos tus enemigos. Nunca más. La comprensión se filtró a través de la niebla de la fiebre, y las luchas de Baster cesaron. Miró más allá de Torren hacia donde Habana y Adati se acurrucaban contra su madre, ambas niñas mirándolo con rostros manchados de lágrimas. Habana alzó una pequeña mano y saludó, un gesto tan simple e inocente que cortó toda la complejidad de su situación. Baster, a pesar de todo, a pesar del dolor y la fiebre y el agotamiento, alzó su mano y saludó de vuelta. Torren ofreció que sus guerreros llevaran a Baster de vuelta a su asentamiento. Ofreció curación y refugio y cualquier compensación que considerara apropiada por salvar a sus hijas. Pero Baster sacudió la cabeza, su orgullo e independencia afirmándose incluso en su estado debilitado. Aceptó ayuda para ponerse de pie, apoyándose pesadamente en su hacha, y gesticuló para que se quedaran con los salvados. Él se las arreglaría. Siempre se las arreglaba. Los niños están a salvo, dijo, su voz áspera como grava. Eso es lo único que importa. Dio un paso hacia el bosque, su andar inestable, y sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Habana se había soltado de su madre y ahora estaba a su lado, su rostro lleno de determinación. Dijo algo en su idioma, rápido e insistente, y cuando Baster pareció confuso, cambió a español humano roto. Estás herido. Necesitas ayuda. Ven con nosotros. Baster la miró hacia abajo. A esta pequeña niña de piel azul que tenía todas las razones para temer a los humanos, que debería haber estado agradecida de verlo irse, y ella le suplicaba que se quedara. Detrás de ella, Adati asintió vigorosamente,
repitiendo la petición de su hermana. E incluso Kirana y Torren lo miraban con algo que se acercaba a la esperanza. Pero Baster sabía que no pertenecía a su mundo. Era un relicto de las guerras, un fantasma que de alguna forma se había encontrado jugando al héroe por un breve momento. Había hecho lo que necesitaba hacerse, y ahora era hora de desvanecerse de nuevo en las sombras donde pertenecía. Se arrodilló, poniéndose al nivel de los ojos de Habana, y suavemente quitó su mano de la suya. Con su pulgar, limpió una lágrima de su mejilla azul, un gesto que se sentía extraño y foráneo, pero de alguna forma correcto. «Ahora estáis a salvo», dijo en voz baja. «Eso es suficiente». Se puso de pie, tambaleándose solo ligeramente, y encontró los ojos de Torren. Los dos guerreros se miraron a través del abismo de especie e historia, y algo pasó entre ellos. Respeto, reconocimiento, comprensión. Torren puso su puño sobre su corazón en el saludo de su pueblo, y Baster devolvió el gesto, su puño golpeando su pecho a pesar del dolor que causaba. Luego se giró y caminó hacia la línea de árboles, cada paso deliberado y medido, su hacha sirviendo como bastón. Habana comenzó a seguirlo, pero su madre la retuvo. La familia se quedó junta viendo al humano lleno de cicatrices desaparecer en el bosque. Y Torren sintió gratitud crecer en su pecho tan poderosamente que amenazaba con abrumarlo. Había venido buscando un monstruo y había encontrado un héroe. Había venido por venganza y recibido una lección de misericordia. Contaría esta historia a su pueblo, se aseguraría de que todos supieran del guerrero humano que salvó a sus hijos cuando tenía todas las razones para dejarlos morir. El nombre Baster se convertiría en leyenda entre su clan, un recordatorio de que el honor y el coraje no estaban limitados por el color de la piel. En el bosque, Baster se permitió apoyarse contra un árbol una vez fuera de vista, su respiración saliendo en jadeos irregulares. El ungüento ya estaba funcionando, amortiguando el dolor y combatiendo la infección. Pero estaba lejos de recuperado. Pasarían semanas antes de que pudiera moverse sin agonía. Meses antes de que las heridas sanaran completamente, y las cicatrices permanecerían para siempre. Un conjunto más de marcas para añadir a su colección, otro recordatorio de supervivencia. Pero mientras reanudaba su viaje, dirigiéndose hacia las cuevas de la montaña donde tenía su hogar, descubrió que el peso que había cargado tanto tiempo se sentía fraccionalmente más ligero. Había hecho algo correcto, había salvado a dos inocentes que merecían protección, sin importar su especie, había probado, aunque solo para sí mismo, que aún era humano bajo todo el tejido cicatrizado y amargura. No borraba las cosas que había hecho, la sangre en sus manos de las guerras. Pero era algo, una pequeña luz en una vida de oscuridad. El viaje de vuelta a su cueva tomó 3 días completos en su condición debilitada. Días llenos de sueños de fiebre y momentos de delirio donde no estaba completamente seguro de si estaba despierto o dormido. Veía a Habana y a Dati en sus sueños, pero eran mayores, convertidas en guerreras ellas mismas, y le hablaban en español humano perfecto sobre honor y misericordia. Veía también a Marcus y Elena. Pero en lugar de acusarlo, como solían hacer en sus pesadillas, simplemente asentían y se desvanecían en niebla, como liberándolo de alguna deuda invisible. Cuando finalmente llegó a su cueva y se derrumbó sobre su esterilla de dormir, ardía de fiebre. A pesar de los efectos refrescantes de la medicina alienígena, durante 2 semanas entró y salió de la conciencia, su cuerpo luchando contra la infección que se había extendido por su sistema. En sus momentos lúcidos, se obligaba a comer la carne seca y las provisiones almacenadas que guardaba para emergencias, a beber agua del manantial que corría por la parte trasera de su cueva, a cambiar sus vendajes con lo último de la corteza curativa que los niños habían recogido para él. En sus momentos delirantes, revivía la lucha con el aplastahuesos una y otra vez. Pero en estas visiones febriles, no era lo bastante rápido, y la bestia destrozaba a Habana y a Dati mientras él miraba indefenso. Se despertaba gritando, empapado en sudor, y tenía que recordarse que ellas estaban a salvo, que había tenido éxito, que estaban con su familia. Cuando la fiebre finalmente rompió y su mente se aclaró completamente por primera vez en semanas, Baster se encontró mirando el techo de piedra áspera de su cueva y pensando en lo que había pasado. Había salvado a 2 niños alienígenas que deberían haber sido sus enemigos.
Los había mantenido vivos a través de 2 días de infierno, les había enseñado a sobrevivir, había luchado contra los guerreros de su padre mientras los protegía incluso en sus últimos momentos de conciencia. ¿Por qué? La pregunta lo había atormentado durante toda su fiebre. Y ahora, en la claridad que viene tras sobrevivir a la cercanía de la muerte, creía que finalmente lo entendía. No se trataba de redención. No realmente. No podía deshacer las cosas que había hecho durante la guerra, no podía devolver la vida a los muertos ni borrar el dolor que había causado. Pero podía elegir en ese momento ser algo distinto al monstruo que la guerra había hecho de él. Podía elegir ver a 2 niños en lugar de 2 enemigos. Podía elegir misericordia sobre venganza. Y esa elección, por pequeña que pareciera en la vasta escala del universo, había importado inmensamente. Tomó otras 2 semanas antes de que pudiera ponerse de pie sin que su visión se nublara, antes de que pudiera caminar el perímetro de su cueva sin necesitar descansar. Las heridas habían cerrado, dejando cicatrices elevadas que tiraban incómodamente cuando se movía, pero sanarían con el tiempo. Todo sanaba si se le daba suficiente tiempo, incluso las cosas que parecían permanentemente rotas. Salió de su cueva una cálida tarde, sintiendo la luz del sol en su rostro por primera vez en un mes, y se sorprendió al encontrar un pequeño bulto envuelto en tela azul sentado sobre una roca plana cerca de su entrada. Su mano fue instintivamente a su cuchillo, escaneando el bosque circundante en busca de amenazas, pero no había nadie visible. Quienquiera que hubiera dejado esto había venido y se había ido sin despertarlo. Se acercó con cautela y desenvolvió el bulto. Dentro había comida, carne seca y frutas conservadas con miel, suficiente para semanas. También había una pequeña figura tallada del tamaño de su palma que representaba a un guerrero humano con un hacha de pie protectoramente frente a 2 pequeñas figuras. La artesanía era exquisita. Los detalles tan finos que podía ver las cicatrices en el rostro del guerrero. Envuelta alrededor de la base había una tira de tela azul arrancada de una túnica de niño con 2 nombres cuidadosamente bordados en hilo que brillaba plateado bajo el sol. Ivana y Adi. No lo habían olvidado. Su familia no había olvidado lo que había hecho. Baster se sentó pesadamente en la roca, sosteniendo la talla en sus manos marcadas, y sintió algo que no había experimentado en años. No exactamente felicidad, aún no, pero algo cercano a la paz. Había pasado tanto tiempo creyendo que no era más que un arma, una herramienta para matar que había sobrevivido a su propósito. Pero estos niños habían visto algo diferente. Habían visto a alguien digno de ser salvado, digno de ser recordado, digno de ser tallado en madera y llevado adelante hacia cualquier futuro que construyeran. Durante los meses siguientes, mientras su fuerza regresaba gradualmente y reanudaba su existencia solitaria, Baster se encontró cambiado en formas sutiles que no podía articular del todo. Aún cazaba, aún sobrevivía, aún se movía por la selva con la misma eficiencia mortal que lo había mantenido vivo durante años. Pero cuando se topaba con otros viajeros perdidos en el bosque, ya no los evitaba simplemente. Dejaba marcas señalando hacia fuentes de agua, colocaba paquetes de plantas comestibles cerca de sus campamentos mientras dormían, una vez incluso mató a un depredador que acechaba a un par de jóvenes comerciantes humanos sin que ellos supieran que había estado allí. No buscaba reconocimiento ni gracias. No necesitaba que supieran que había sido él. Simplemente actuaba, eligiendo misericordia cuando podía, eligiendo proteger en lugar de ignorar. Era algo pequeño, apenas perceptible en el gran esquema del mundo, pero le importaba. Cada acto de bondad silenciosa era un recordatorio de que era más que la suma de su violento pasado. Una tarde, casi 6 meses después del encuentro con Ivana y Adati, Baster estaba revisando sus trampas cuando oyó voces hablando en el idioma alienígena. Se quedó inmóvil escuchando y reconoció inmediatamente el ritmo de niños jugando. Se movió silenciosamente a través de la maleza hasta que pudo verlos. Un pequeño grupo de niños alienígenas, quizá de 8 o 9 años, reunidos en un claro con un adulto supervisando desde la distancia. Practicaban con espadas de madera pequeñas, aprendiendo los fundamentos del combate en lo que parecía una sesión de entrenamiento. Pero lo que llamó su atención fue lo que decían. Ahora entendía lo suficiente del idioma, aprendido durante las guerras, como para seguir su conversación.
Uno de los niños estaba contando una historia, actuándola con gestos dramáticos mientras los demás miraban con atención absorta. Era su historia. La historia del guerrero humano lleno de cicatrices que había salvado a las hijas gemelas de Torren a pesar de estar herido él mismo, que había luchado contra un aplastahuesos con nada más que un hacha y determinación, que había rechazado recompensa y desaparecido de nuevo en el bosque. Pero en el relato se había convertido en leyenda, embellecida con detalles que lo hacían parecer más grande que la vida. El niño que interpretaba el papel de Baster balanceaba su espada de madera en amplios arcos, describiendo cómo el humano había rugido como trueno y se había movido como relámpago. Cómo se había colocado entre los niños y la muerte sin miedo ni vacilación. Los otros niños vitorearon en el clímax de la historia cuando el guerrero derrotaba al padre perseguidor en combate pero le perdonaba la vida, revelando que los niños estaban a salvo. No era exactamente como había sucedido, pero la verdad central permanecía. El supervisor adulto, un guerrero mayor con cabello gris, corrigió algunas de las adiciones más fantásticas, pero asintió aprobatoriamente al entusiasmo de los niños. Baster observó desde su escondite mientras el guerrero mayor hablaba sobre el honor que trasciende las fronteras entre especies, sobre cómo el verdadero coraje significaba proteger a los más débiles que tú, sin importar quiénes fueran. Habló sobre cómo los niños de ambas especies necesitaban aprender de ejemplos como Baster, necesitaban entender que las guerras habían sido impulsadas por miedo y malentendido, y que una nueva generación tenía el poder de elegir un camino diferente. Baster se retiró silenciosamente, dejándolos con su entrenamiento y sus historias. Regresó a su cueva y se sentó afuera mientras caía la oscuridad, mirando la figura tallada que guardaba en un pequeño estante justo dentro de la entrada. Su historia, o al menos una versión de ella, estaba siendo contada a niños como ejemplo de cómo comportarse. La idea parecía absurda cuando pensaba en toda la sangre que tenía en las manos, todas las vidas que había tomado sin misericordia durante las guerras. Pero quizá ese era el punto. Quizá la redención no consistía en borrar el pasado, sino en elegir diferente en el presente. Quizá un acto de misericordia podía extenderse hacia afuera de formas imposibles de predecir, tocando vidas que nunca conocería, moldeando futuros que nunca vería. Y quizá, solo quizá, eso era suficiente.